Bienvenidos al video de hoy donde vamos a hablar sobre las cuentas de ahorro. ¿Por qué los intereses de las cuentas de ahorro están tan bajos? ¿Vale la pena mantener tu dinero en una cuenta de ahorro sabiendo lo bajo que están los intereses y si algún día estos intereses van a volver a subir? ¿Vale la pena mantener una cuenta de ahorros de alto rendimiento si el alto rendimiento es solamente de un 0.50%? Pues con esta información la intención es hacer que entiendas cómo funcionan las cosas y por qué funcionan las cosas, también cómo sacarle provecho a esta información y hacer que tu dinero crezca o por lo menos no pierda tanto valor. Y todo esto tiene una respuesta muy sencilla. La respuesta es inflación. La inflación la controla la Reserva Federal y todo depende de la situación económica en la que nos encontremos. Para saber un poquito más sobre esto debemos de saber lo que es la inflación y por qué la economía inflacionaria tiene ciclos. Como bien saben, estamos en una economía inflacionaria, lo que significa que tu dinero pierde poder adquisitivo cada año. Por ejemplo, en Estados Unidos es aproximadamente un 2% anual. Tus $100 de hoy, en el próximo año, para esta misma fecha, deberían de poder adquirir $2 menos de los que adquieren hoy en día. Esto es un promedio, no siempre se logra el 2% exacto, a veces está un poquito por debajo, a veces está un poquito por encima, pero generalmente es un 2% anual. Y esto se debe a que la inflación es la que hace que todo crezca y que los países progresen, por así decirlo. Sin embargo, esta economía tiene ciclos, un ciclo de crecimiento y un ciclo de contracción, o sea, los precios se contraen porque la inflación ha llevado a las cosas demasiado grandes y eso es lo que llaman una burbuja. Generalmente las burbujas se dan específicamente en un sector del mercado, pero atraen todos los demás sectores de mercado. O sea, en el 2008 vimos lo que fue la burbuja del real estate, en el 2001 vimos lo que fue la burbuja de la .com y así sucesivamente. Estas burbujas estallan es porque los precios de un sector en específico están demasiado inflados y las personas ya no pueden adquirir bienes o adquirir servicios a través de este sector, o porque muchas personas ponen dinero en algo y lo hacen insostenible. Por ejemplo, puede que gastes demasiado dinero en un televisor, pero el televisor no sostenga ese precio. Si un televisor cuesta $1000, un televisor de 28 pulgadas, por ejemplo, una compañía vaya a comenzar a cobrar $1000 porque ha habido demasiada demanda sobre este televisor. Sin embargo, va a llegar a un precio donde ya las personas dirán que es ridículo. Es muy probable que los teléfonos móviles puedan llegar a lo que es un precio ridículamente alto, pero vamos, han ido sustituyendo muchas más cosas en nuestra vida diaria, además de la cámara, el teléfono, la computadora, etc. Pero en fin, para no desviarme mucho del tema, la idea es que un sector puede explotar porque está demasiado inflado y esto lleva consigo una contracción en el crecimiento o una contracción en el mercado, en el precio de los valores de mercado. Sin embargo, aunque sabemos que esto pasa, intentamos evitar que esto pase a toda costa y esto lo hace la Reserva Federal mediante los intereses. Los intereses son una forma de controlar el flujo de efectivo. Cuando una cuenta de banco está pagando muchos intereses por tu dinero, pues las personas van a querer guardar su dinero en esa cuenta de banco para que así su dinero crezca sin ningún tipo de riesgo. Si pones tu dinero en acciones, por ejemplo, las acciones pueden bajar y puedes perder dinero. Si pones tu dinero en criptomonedas, puede pasarle excesivamente lo mismo. Sin embargo, si está en un banco, tienes muchos menos riesgos de perder ese dinero. Sin embargo, con altos intereses sabes que ese dinero va a crecer. Otra cosa que también crece con los altos intereses son los bonos de gobierno, que son muchísimos más seguros que tenerlo en un banco. Así que estas son cosas que las personas suelen hacer cuando los intereses están altos: poner su dinero en cuentas de banco o comprar bonos. Pero ¿qué pasa? Este dinero que está ahí guardado no vuelve a la economía. Por lo tanto, las personas no compran tanto con ese dinero y la economía intenta bajar un poco. Los intereses están altos, o la Reserva Federal pone los intereses altos cuando les interesa que las personas no gasten dinero. Por otro lado, cuando tenemos problemas económicos o una recesión económica, a la Reserva Federal y a la economía les interesa que gastes dinero. No quieren que te quedes con dinero guardado, porque las personas, al tener miedo de qué va a pasar, de si van a perder su trabajo o si va a pasar algo mucho más grande, guardan dinero para los tiempos malos, para poder tener con qué resolver ciertos problemas. Ese dinero guardado hace que más personas dejen de comprar en las tiendas locales, en los supermercados locales, hace que esos pequeños comercios tengan menos dinero para pagarle a su empleomanía
y hace que esa empleomanía se vea afectada directamente por eso, y ya esto crea una cadena, porque los empleados del supermercado que ya no ganan dinero también van a dejar de comprar cosas que necesitan, y así más y cada vez más comercios se ven afectados por esto. Por eso es que la Reserva Federal disminuye los intereses en momentos de necesidad, para que no sea un negocio que tú tengas tu dinero en una cuenta de banco, porque si tienes tu dinero en una cuenta de banco que paga un 0.40% de intereses anuales, pues estás muy por debajo de la inflación y no vale la pena. Esto significa que más personas sacarán dinero de sus cuentas de ahorro y los invertirán en muchas facetas de la economía. Esto hace que haya más cash flow o flujo de efectivo en la economía, por lo que quizás más negocios puedan mantenerse a flote. Es por eso también que vemos todos estos estímulos económicos en esta vez. No solamente están intentando hacer que las personas gasten más dinero, también sabemos que llegamos a un punto en el que hubieron 40 millones de personas desempleadas y esas personas no tenían dinero para gastar. El estímulo económico daba la idea de que tuvieses ese dinero para gastarlo, no necesariamente ahorrarlo como hizo mucha gente, aunque sí sirvió su propósito. Vi muchos televisores por ahí. Con esto, la idea de la Reserva Federal es mantener la inflación. Cuando la economía está bien, que la inflación va sola, intentan reducirla aumentando los intereses. Cuando la economía está mal, se prevé deflación, lo cual no es bueno para una economía inflacionaria, y con esto intentan bajar la inflación para hacer que las personas gasten más dinero para intentar mantener la inflación. Y es por eso que en este momento estamos viendo intereses de un 0.040% en nuestras cuentas de ahorro. La idea es que mientras la Reserva Federal vea que el futuro, la inflación, no va a tomar piso, pues intentará mantener los intereses. La idea es que mientras la Reserva Federal prevea que la inflación no va a darse, pues mantenga los intereses por el piso para que las personas sigan metiendo dinero más en la bolsa de valores, más en el mercado de real estate, sigan invirtiendo más en sus propios negocios y no tengan tanto dinero guardado, lo cual afecta directamente a la economía. Así que ¿volverán a subir los intereses? Sí, muy probable. Como vimos, el director de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que los intereses se van a mantener por debajo por lo menos hasta el 2023 debido a la incertidumbre de si habrá inflación o no habrá inflación, porque como podemos ver muchas veces se reabre la economía pero luego se ve obligada a cerrar, como hemos visto en los casos ya de varios países como Reino Unido y Francia. Con esta información ya sabemos si vale la pena tener el dinero en el banco o si la bolsa de valores seguirá alcanzando récords como lo ha estado haciendo hasta ahora día tras día. Está sobre $34,000 el Dow Jones y el S&P 500 sobrepasó los $4,000 también. Significa que estamos viendo récord tras récord. Todo esto ha hecho que los inversionistas pongan más dinero en el mercado de valores, intentando hacer que así la inflación se mantenga como se supone o como esperaba la Reserva Federal que se mantuviera la inflación. Sin embargo, cada vez que la Reserva Federal va a hablar, vemos que hay una pequeña caída en el mercado, porque los inversionistas tienen miedo de que la Reserva Federal diga: ok, ya la inflación está perfecta, vamos a volver a subir los intereses. Los intereses hacen que las ganancias del mercado de valores caigan, haciendo así que más personas retiren su dinero del mercado y pongan más dinero en bonos de gobierno o en cuentas de banco. Esto haría que la inflación se detenga o se reduzca. La Reserva Federal tiene miedo de reducir la inflación o detener la inflación antes de tiempo, y es por eso que prefieren tener una inflación más alta a tener menos inflación, por lo que decidieron que sería por lo menos hasta el 2023, pero pueden cambiarlo. Y espero que con esta información tengamos claro por qué estamos viendo intereses tan bajos y por qué cuentas de banco como Jota Savings son una de las mejores alternativas ahora mismo a una cuenta de ahorros, porque te dan premios e igual te están pagando unos intereses que son competitivos con el mercado. 0.40% de intereses realmente no es dinero para tu dinero, porque estamos muy por debajo de la inflación. Si quieres abrir una cuenta con Jota Savings, ahí abajo hay un link en la descripción, y si quieres más información sobre cómo funciona el banco de Jota Savings, en este video también he hecho reviews, y el próximo video también será un review o una comparación de Jota Savings con otra compañía o otra cuenta de ahorros bastante interesante. Suscríbete y dale a la campanita para que seas uno de los primeros que vea ese video. También un like para el algoritmo de YouTube si te ha gustado este contenido. Hasta la próxima. Chao.